Cohesión del self, metaterapéutica de un nuevo enfoque en psicoanálisis. Mario González Velázquez. 10. Un caso ilustrativo. El caso escogido para demostrar la aplicación del análisis del self a un paciente con trastorno narcisista de la personalidad fue quizás el primero en el que utilicé la conceptualización kohutiana, estimulado por la dificultad que ofrecía la paciente, previamente expuesta a varios tratamientos psiquiátricos y a un psicoanálisis no exitoso. La paciente llegó al tratamiento justamente cuando me hallaba más interesado en la obra de Heinz Kohut y cuando ya aplicaba tímidamente sus conceptos teóricos. Mi contratransferencia positiva se incrementó considerablemente en la medida en que su caso me permitía experimentar y vivenciar muchos de los elementos analíticos nuevos que ya formaban parte de mi acervo, quedando a la postre muy agradecido con ella por semejante oportunidad. María inicia su psicoanálisis en medio de una grave crisis depresiva que incluía angustia permanente, fenómenos de despersonalización, compulsión suicida, desesperanza, anedonia y sensación de pérdida de los vínculos afectivos con uno de sus seres queridos. Con anterioridad había recibido tratamiento electroconvulsivo en dosis altas, farmacoterapia intensiva, hospitalización, psicoterapia de apoyo y un psicoanálisis de 1 año de duración. Buscó mis servicios profesionales como su última esperanza, basando su decisión en el éxito alcanzado por una amiga suya durante el psicoanálisis que recientemente había culminado conmigo. Contaba por entonces 25 años, llevaba 5 años de casada, tenía un hijo y se hallaba embarazada, pesaba 10 kilos menos de lo normal, vomitaba todos los días y presentaba severos síntomas de anorexia nerviosa, frigidez, insomnio, irritabilidad y desesperación. La niñez de María transcurrió en medio de la opulencia y el esplendor que sus padres le habían logrado dar a sus vidas, pensando no solo en el bienestar de sus hijos, sino también en obtener la admiración y el respeto de todos los miembros de la comunidad circundante. El padre era un hombre exitoso, inteligente, emprendedor, próspero y de reconocida solvencia moral en sus negocios, pero al mismo tiempo protagonista de un grave cisma familiar, ocasionado por sus repetidas infidelidades. La madre se desempeñaba siempre como una persona derrotada, deprimida e hipocondríaca, víctima de su esposo y un duelo continuo y prolongado por la muerte accidental de un hijo, en permanente actitud hostil y culpígena hacia su hija. María tenía varios hermanos cuya descripción no considero indispensable presentar, ya que no altera esencialmente la estructura del caso. Basta decir que todos ellos eran mayores y ejercían sobre ella variadas funciones parentales más que fraternales. El material, obviamente resumido y condensado, se caracterizó en las primeras sesiones por la angustia que le ocasionaba su sensación de no sentirse completa, dueña de sí misma, coherente y clara en sus ideas, a más de su depresión, falta de vitalidad, deseos de eliminarse e incapacidad para atender su hogar, responder a su marido y controlar a sus hijos. Todos sus allegados opinaban sobre su caso, formulaban tratamientos, sugerían cambios y trataban de guiarla. Y precisamente como ella percibía muy baja su autoestima, reaccionaba con hipersensibilidad ante las críticas, al tiempo que buscaba incesantemente una orientación, no solo en su familia, a la cual de paso rechazaba, sino en su amiga psicoanalizada, en sacerdotes, brujas, médicos generales y en todo aquel que representara una autoridad aceptable. Lo importante para María, aún más que lograr un soporte en los demás, era obviar las críticas, procurándose demostraciones de apoyo, elogios, aprobaciones y constantes manifestaciones verbales confirmatorias de sus progresos y realizaciones. No le importaba tanto el insight obtenido en la sección, sino más bien la confirmación al final de que seguía progresando, que iba bien, que había adelantado, que trabajaba adecuadamente y que por ende ya no enloquecería. En otra dimensión, que el alimento proporcionado en sus análisis reestructuraría y revitalizaría su endeble personalidad.
En este elemento circunstancial, más que en cualquier otro componente del material, no solo por lo reiterativo, sino porque era esencialmente transferencial, se basó el comienzo del análisis de la transferencia idealizadora, que luego a través del proceso fue haciéndose cohesiva y terapéutica. No se soslayó la transferencia libidinal objetal, sobre la cual había hecho insight en sus variados aspectos durante su análisis anterior, pero sí dio indudablemente más énfasis en sus relaciones con los self-object arcaicos, reactivados transferencialmente. Cuando al final de la sesión solicitaba aprobación con el objeto de salir del consultorio sintiéndose más completa, íntegra, capaz y adecuada, se le interpretaba su necesidad de mantener activo el reaseguramiento, obviamente de acuerdo con el material y con el nivel de relación self-object arcaico que allí se reviviera, y si consideraba insuficiente dicho reaseguramiento hasta el punto de deprimirse, angustiarse y tornarse aislada y disociada, llamaba telefónicamente en forma constante para que se le dijese simplemente que todo iba bien y estaba bajo control, que en su terapia hacía progresos y que ya no se psicotizaría. La transferencia idealizadora se estableció en un comienzo, pero poco a poco se reactivó también su transferencia especular. Al comienzo quería el reaseguramiento constante, básicamente por el hecho de que provenía de un analista al que consideraba excelente. Al idealizarme como terapeuta, cualquier concepto emitido era una oportunidad para compartirlo como norma o como valor y de esta manera sentirse participando de mi importancia. Más adelante, ante la confirmación que desde luego no se le negaban, comenzó a experimentar regocijo y una mayor participación en el proceso. En una sesión al año de encontrarse en tratamiento, manifestó su temor a sufrir una desilusión, como le había sucedido en las anteriores relaciones terapéuticas, sobre todo si como su médico yo no lograba contener su angustia o era incapaz de hacerla sentir de nuevo una persona valiosa y admirada, en lugar de la demeritada, desvalida y deprimida que aún se sentía. Se encontraba entonces mejor de sus síntomas disociativos, pero todavía se entristecía. Acudía a medicación antidepresiva, tenía fantasías de suicidio y mantenía un evidente aislamiento defensivo. Refirió la época en que estuvo cuando candidata al reinado de belleza de su región y expresó su frustración cuando su padre no creyó en la viabilidad de su coronación. Recordó además que siendo la preferida de su padre, él tampoco creería que pudiera estudiar una carrera profesional o triunfar en su matrimonio. Al mismo tiempo, evocó el hecho de que su padre en esa misma época había tenido una amante que afectó su relación familiar, pues su esposa, la madre de María, se deprimió, a la vez que sus hermanos se alejaron del hogar para evitar conflictos. Siendo la menor, aún necesitaba de su familia y, a más de hallarse ya infantilizada por la sobreprotección, tuvo que mantenerse dependiente de sus padres, atemorizada, frustrada y desilusionada de ella misma, de su padre y de su madre. Cuando transferencialmente María temía que yo no pudiera contener su desilusión y como consecuencia rompiera la estructura del tratamiento, encuadre, para pasarme a otra terapia o para enviarla a otro médico, en realidad esperaba encontrarse con su self-object materno arcaico, incapaz de tolerar el fracaso y la crisis, vulnerable a la depresión y traumatizada e invalidada por los hechos dolorosos de su vida. Al mismo tiempo, cuando esperaba mi confirmación en el sentido de que el tratamiento sí coronaría, no solo buscaba de su nuevo self-object terapéutico le permitiera experimentar su propia grandiosidad, self-grandioso, sino también que le aseguraba la participación en la omnipotencia de su objeto parental idealizado, reactivado ahora en el tratamiento. Los recuerdos asociativos iban desde los 11 hasta los 16 años, pero tenía conexión con otras vivencias expresadas en sesiones anteriores, relativas a la incapacidad de la madre para comprenderla, al hecho de que ella la sometía al tormento de tener que asistir a largas visitas con sus ancianas amigas y además a la circunstancia de que le ponía siempre de ejemplo a sus hermanas mayores. Aun cuando pudo encontrar material histórico en muchas direcciones de la relación self-object,
Correspondía más a la madre la desilusión con la imago parental idealizada, o sea que estaba más relacionada con ella la reactivación de la transferencia idealizadora. En cambio, con el padre experimentaba más la falta de respuesta especular a sus necesidades de valorización, aprobación y admiración, reactivándose en la transferencia especular la frustrada relación con el self-object paterno. Cuando el padre menospreciaba su capacidad para ser reina, vulneraba su self grandioso y alteraba su autoestima, y cuando la madre no respondía adecuadamente a las exigencias del ambiente hogareño, le causaba gran desilusión, pues María esperaba la respuesta correcta del objeto idealizado con el cual pudiera fusionarse y apaciguar así sus temores de fragmentación. Experiencias aún más tempranas, edípicas y preedípicas, fueron recordadas y revividas, también en transferencia. Entre estas vale la pena destacar la marcada dependencia hacia su madre, de quien siempre había obtenido respuestas no empáticas, ambiguas, desconcertantes, lo cual la predispuso a una mayor necesidad fusional y afectiva, a necesitar la idealización de sus objetos y a sentirse exageradamente sensible al rechazo y al desdén. Durante el segundo año de su tratamiento se presentó la situación analítica más difícil. María se había hecho dependiente de una de las drogas formuladas con anterioridad a su actual análisis. Ella misma identificó su dependencia y trajo al análisis su propio diagnóstico, basado en lecturas e informaciones. Intentó superar el problema sobre la base de sus conocimientos psicológicos, pero en realidad esta droga produce dependencia física y María se vio frustrada en sus intentos. Su self herido no resistió bien esta nueva incapacidad y regresó a niveles arcaicos. Pero lo peor estaba por venir. Como terapeuta, le indiqué que yo no podía ayudarle en este proceso solamente con el psicoanálisis y que necesitaríamos una hospitalización. En esta oportunidad, ya no para aplicarle más drogas, sino para retirarle lo que le había ocasionado dependencia. Vivió este hecho como la revelación de una falla del análisis y del analista, intolerable para ella. Aceptó sin embargo la hospitalización, pero solo después de 3 meses de trabajo intenso pudo elaborar su desilusión. Su self infantil había idealizado el análisis y aun cuando tal idealización había ayudado en su terapia, llegaba el momento en que tenía que enfrentar las limitaciones y retirar de este nuevo self-object la libido idealizadora para construir sus propias estructuras de control de impulsos. Super yo, ideal del yo. Gracias a una decisión vertical de su self, localizó en el sector la gratificación adictiva, con lo cual satisfacía su grandiosidad arcaica y la unión al objeto omnipotente. Así reactivaba la unión simbiótica infantil con su madre, con quien había tenido justamente la gran desilusión, debido a que por su defectuosa empatía para con sus necesidades infantiles no había cumplido adecuadamente las funciones de continente de sus impulsos, ni la había provisto de los estímulos positivos necesarios para aliviar sus tensiones, todo lo cual lo lograba con la droga. La desilusión traumática de tener que abandonar la droga para continuar su desarrollo sin que pudiese reemplazarla por una ayuda omnipotente y mágica por parte del analista, se fue transformando en una aceptación de la realidad mediante el insight logrado, pudiendo finalmente internalizar la nueva experiencia, lo cual permitió el progreso hacia un self más integrado, aunque privado de las gratificaciones omnipotentes de un self-object arcaico. La droga, que era una sustitución de la carencia real de la estructura psicológica, fue reemplazada poco a poco por el necesario control para mantener la homeostasis narcisista básica. Sin embargo, en su análisis, María había creado también una transferencia adictiva, como parte de su transferencia narcisista relacionada con el sector escindido omnipotente, pero consistía en una necesidad imperiosa de llamar telefónicamente para obtener calma, apoyo y gratificación, fuera de sus reales progresos analíticos. He considerado que esta última etapa de sus transferencias narcisistas pueden describirse mejor a través de la transcripción de una sesión a la cual, para su mejor comprensión, se le ha adicionado una serie de comentarios explicativos. Dicha sesión tuvo lugar durante el segundo año del análisis y se desarrolló así. María:
Ya no tengo miedo de enloquecerme, no pienso tampoco en que de pronto me voy a lanzar por la ventana de mi apartamento. No, al contrario, esta semana estuve muy bien y la gente que me conoce dice que estoy más madura y tranquila. Sin embargo, estoy preocupada por el viaje de mi esposo, viaje por varios meses, pues no sé si podré o no manejar esta situación. Pienso que puedo tener otra depresión con angustia. Pausa breve. Tuve un sueño, me llevaban a la clínica psiquiátrica, no veía la razón, pero todos los que me rodeaban estaban de acuerdo. Llegó allí un médico con bata de cirugía y yo estaba coqueta, trataba de seducirlo, me pegaba a él, pero a él no se le enderezaba, seguía pegada. Pausa breve. Yo quisiera resistir la ausencia de mi marido, tolerarla, manejarla sola bien, sin caer en los síntomas y sin tener que acudir a mis padres, sobre todo a mi mamá. Veo que en el sueño busco una relación con un médico. A lo mejor el médico es usted. ¿Podré superar ese problema que se me viene encima? ¿Qué opina usted, doctor? Analista. Que para calmar su angustia necesita seguir pegada a mí, a pesar de mi impotencia, vinculada a mi incapacidad abiertamente reconocida, para ayudarla a deshabituarse de la medicación adictiva que determinó su hospitalización. Sin embargo, más a fondo en el sueño expresa su deseo de que yo no responda a su seducción. No se le endereza al médico que me representa, pero quiere simultáneamente disminuir la intensidad de su apegamiento. Comentario. En esta intervención señalo las características de la protección que busca a nivel de la relación transferencial pseudoerótica. Desde luego, existirán otras posibilidades, por ejemplo, interpretar sus deseos de infidelidad incrementados por el viaje de su esposo y la culpa que esto genera, ocasionando fantasías de castigo y el desplazamiento hacia el terapeuta de la impotencia punitiva. Sin embargo, aún tiene muchas angustias relacionadas con la pérdida de la cohesión de su self, ante la ausencia de su self-object arcaico desplazado al esposo, por lo cual prefiero seguir la vía interpretativa de sus transferencias narcisistas, despejando sus dudas sobre la posibilidad de una fusión reparadora y confirmando a la vez sus anhelos de superación. En sesiones posteriores pudieron interpretarse más cómodamente sus ansiedades edípicas. María: sí, en la clínica usted iba todos los días y yo me apegué mucho. Fue mi droga y así pude dejar el remedio que tomaba. Mi esposo no me ha vuelto a buscar, en realidad nunca me ha buscado, yo soy quien lo busca siempre. Pero su compañía me es indispensable. A lo mejor quiero que usted reemplace a mi marido. Sé que no puede hacerlo, pero sí puede contestarme el teléfono si lo necesito. No quiero acudir a mi mamá. Es la oportunidad para no volver a ella y evitar así que se repita la relación que tuve en la niñez, de gran dependencia de ella, pero también de odio y rechazo por su incomprensión. Me da miedo que si no puedo hablar con usted por teléfono pueda caer en la depresión, vuelva a sentir la sensación de extrañeza y tenga que usar drogas antidepresivas otra vez. Desde luego, en la clínica lo tendría más a mano, pues yo sé que usted tendría que ir todos los días, ya que una persona bien deprimida necesita atención permanente. Analista. A pesar de que la hospitalización y el vínculo telefónico conmigo le proporcionan tranquilidad, usted preferiría que yo no respondiera totalmente a estas demandas, como ya lo vimos, porque en realidad quiere cambiar la unión protectora pero dependiente y sometida, como la que siente con su mamá, por un logro más propio a través del trabajo de las sesiones. Comentario. Reconozco sus deseos regresivos como una forma de activar en la transferencia la relación self-object arcaico, la cual se dio fundamentalmente a nivel omnipotente con la imago materna. Correlaciono esta vivencia con su experiencia onírica para aclararle aún más su afanosa búsqueda de fusión, que le anticipa y promete calma y tranquilidad, mediante el vínculo con el médico sin erección, es decir, con el médico como self-object materno, pero sobre todo le reveló la desmentida que hace del placer genital representando por el placer creativo de la sesión, a fin de rescatar estas dos situaciones como fuentes de satisfacción y autoestima en otro nivel evolutivo.
María: bueno, yo renuncio a la llamada, aunque comprendo que busco y prefiero muchas veces la sola compañía o el alivio transitorio en lugar del manejo de mi vida por mí misma. Pero es que a veces creo que no voy a poder. No sé si es como usted dijo una vez, o sea que quiero deprimirme para depender de la clínica, algo parecido a depender de mi mamá o de mi marido, puesto que con él ya pocas relaciones sexuales hay y lo que más me hace falta es su compañía. Analista. Y de la medicación. Comentario. La paciente agrega la interpretación de su relación maternizada con el esposo, pero había quedado por fuera de su adicción psicológica a la droga antidepresiva, en la cual también encuentra la fusión con el objeto omnipotente idealizado, motivo por el cual se le señala. María: sí, tampoco dejo del todo la idea de mis drogas, sobre todo cuando tengo cualquier síntoma de depresión. Pausa. Yo creo que mi mamá tiene mucho de culpa en todo esto, pues ella es la que me llama por teléfono todos los días y llama solamente a preguntarme cómo estoy o qué estoy haciendo. Pero una vez juntas siempre salimos peleando porque ella quiere que yo solamente haga lo que a ella le gusta. Siempre ha sido así y cuando me rebelo me lleno de culpabilidad y me da angustia. Ella me veía como inferior, como una niña a quien no valía la pena respetar. En cambio a mis hermanos los trataba como seres superiores y ellos así se sienten conmigo. Ellos podían hacer lo que querían y nunca los reprochaban. Yo sí tengo que hacer lo que ella quiere, lo que a ella le place. Por ejemplo, a ella le gusta jugar cartas y quiere que yo también lo haga y me pase varias horas con unas señoras viejas y aburridas. Creo que por la misma razón no me entiendo con mi marido. Él es como mi mamá, me quiere hacer depender, no me deja actuar, se avergüenza, me desprecia y me critica. Me considera una niña, no me deja ser mujer. Quiere que use falda larga como una vieja, no me busca sexualmente, me regaña en público, no confía en mí. Y lo peor es que ataca constantemente mi tratamiento. Se burla porque sé más de psicología que él. Así pasó con mi mamá. Ella también se opuso a que yo estudiara y siguiera una carrera. Yo estoy orgullosa de mi psicoanálisis, sin embargo, no puedo prescindir de mi mamá ni de mi marido. Me da pánico perderlos. Creo que si no soy sumisa con ellos, como ellos quieren, no me van a querer. Me hace falta sentir bien el sexo, como lo tuve en una época. El sexo es rico, pero ahora estoy negada. El sexo enamora y deja recuerdos para todo el día. No puedo negar mi progreso, pero aunque no me deprima, sí quiero poder llamarlo si tengo alguna angustia. Yo le prometo que seguiré analizando todo como lo he hecho. Entiendo todo, hasta relaciono el orgullo que siento por salir adelante con el que mi papá sentía por mis éxitos sociales y por mis actividades. Recuerdo que le conté que cuando caí del caballo, él me subió de nuevo y me hizo galopar hasta que se me quitó el susto. Yo creo que he entendido todo. Lo que pasa es que uno a veces entiende, pero ya en el momento vuelve a caer en la misma situación. Yo en realidad le tengo miedo a la clínica y espero no volver a ella. Entiendo que sería un retroceso. Pausa. Qué pena con usted, no había soñado este tipo de cosas. Yo lo quiero mucho, pero no lo he deseado sexualmente. Lo del teléfono no sé, no puedo decir aún nada. De todos modos me voy más tranquila, pero con el miedo de que algo grave pasa en mi matrimonio. Comentarios. Se abrió un camino para que abandone la parte escindida que solo busca protección y amparo, de tal manera que pueda dar pasos hacia la transferencia especular y encuentre en esta la anhelada confirmación a su orgullo. Es un paso de la madre al padre que facilitará el abandono de la depresión primitiva y traerá a la transferencia las angustias con el self-object paterno. Así sucedió en efecto en sesiones anteriores. A la sección transcrita siguió un largo periodo de lucha entre los dos niveles de su personalidad, uno más autónomo que vivía con orgullo sus progresos y el otro más arcaico y regresivo. El recurso de acudir al teléfono no solo fue interpretado como acting out, sino también como la oportunidad que ella buscaba para reafirmarse en su omnipotencia y recuperar fácilmente el equilibrio fusionándose con la fantaseada personalidad grandiosa del analista.
Aún su self permanecía escindido, gracias a la desmentida que ejercía periódicamente sobre el aspecto más avanzado de su personalidad, nivel que reconocía poseer, pero que no experienciaba bien cuando se enfrentaba a situaciones críticas. Obviamente, la amenaza de separación de su self-object idealizado fue un obstáculo permanente para el logro de su cohesividad, el cual fue cediendo progresivamente en la medida en que se incrementó la labor interpretativa. Realmente, cuando tal amenaza fue un hecho del pasado, sus avances se hicieron evidentes. En síntesis, la superación de la decisión del self fue el primer paso analítico para el gradual retorno de María al más alto nivel de organización funcional. Su infantilismo y dependencia cedieron notablemente, sus síntomas orgánicos se alejaron, no volvió a presentar fenómenos disociativos, ni fantasías suicidas o temores a la psicosis. Reanudó la masturbación a nivel genital y percibió la insuficiencia afectiva y sexual con su cónyuge. Descubrió las infidelidades de éste y el sometimiento que a través de él mantenía con su padre infiel. Avanzó a la reafirmación de nuevos ideales para prescindir del recurso de dependencia de la madre, del marido y del analista, investido de las transferencias narcisistas. Sus relaciones objetales maduraron permitiéndole una mejor discriminación de las personas que la rodeaban. Mejoró su capacidad de juzgar el mundo externo al aumentar su prueba de realidad y cada vez mostró mejor capacidad para renunciar a los deseos infantiles preedípicos y edípicos. Aún continúa en análisis, pero en la actualidad tiene un funcionamiento regular y una organización más madura de la personalidad, o sea que se logró la cohesividad del self como sistema psíquico, estable y duradero, que permite mantener la integridad funcional, aún en ausencia del objeto. Así se ha comprobado en repetidas ausencias del analista, durante las cuales la paciente ha mantenido adecuadamente su organización. La experiencia terapéutica fundamental en el análisis de María fue, al parecer, la posibilidad que tuvo de recrear la grandiosidad arcaica mediante la idealización del analista, lo cual le permitió la interiorización de ideales más evolucionados que han facilitado el abandono de las ilusiones de perfección y omnipotencia del analista y de los self-object primitivos, frustración óptima. Con posterioridad a este logro, pudo analizar las vicisitudes de su desarrollo libidinal objetal y superar problemas de realidad, tales como su desafortunado matrimonio y la desubicación laboral y familiar. En efecto, se separó al no encontrar en su esposo un hombre que realmente la amara. Superó las limitaciones que tenía para su desempeño social. No volvió a experimentar angustia ni depresión. Ha respondido con acierto a las exigencias vitales más importantes y se encuentra satisfecha con su vida y con sus nuevas relaciones objetales. Para un próximo audio, 11. Análisis didáctico y supervisión.